Martes 17 de mayo, muy buenos días para todos ustedes madrugadores, bienvenidos a Majestad Radio, la soberana del aire. Está haciendo bastante frío en la capital, 10 grados centígrados nos marca a esta hora la temperatura. Salga por favor abrigadito, agarre su paraguas, si es que está manejando por favor maneje suave, vaya con calma, evitemos accidentes, sobre todo cuando las vías están mojadas, está lloviendo en varias zonas de la capital. Así es que por favor con todo el cuidado del mundo, mientras tanto nosotros le acompañamos con las noticias, la información y también con todo lo que usted necesita saber cuando ya es martes 17 de mayo. Martes 17 de mayo, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar en poquísimos minutos ya con la emisión informativa. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Gracias a todos los que nos acompañan a esta hora. Gracias a quienes se están uniendo por las diferentes frecuencias en Pichincha 89.7, en Manabí 88.5 y en Esmeraldas 97.5. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sintonizarnos, por estar cada mañana con nosotros. Vamos también a pedirles que se unan a nuestra página de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo y nos pueden también mirar, y allí también ustedes pueden ir haciéndonos pues sus comentarios, sus reflexiones, irnos comentando cada una de las entrevistas. Pueden también ir haciendo las preguntas que ustedes consideren necesarias, qué es lo que quieren saber de la coyuntura nacional. Nosotros estaremos por acá pues leyéndoles y comentando también qué es lo que está pasando en nuestro país, que parece es un país, es un poco entretenido, digo yo, porque cada día pasa una cosa diferente. Tenemos una agenda de invitados bastante interesante, una agenda de invitados, yo diría de lujo, porque vamos a hablar con André Benavides, el abogado. Él es ex subsecretario de Desarrollo Normativo y de Política Criminal. Con él vamos a hablar sobre la política criminal en el Ecuador, qué es lo que está pasando, cómo arreglarlo, qué alternativas tiene el Estado, que es el encargado de la seguridad de todo el país. Vamos a dialogarlo con el abogado, con el jurista André Benavides. También estaremos conversando con Darwin Pereira, asambleísta. Con él vamos a analizar el primer año de gestión de la Asamblea Nacional, qué se hizo, qué no se hizo, que creo que es la mayor parte de cosas, que es lo que no pasó en la Asamblea Nacional, cómo se hicieron las cosas, cómo se están llevando a cabo también cada una de las acciones en esta polémica Asamblea Nacional, que tampoco es que tenga el respeto de todo el país, sino que más bien está bastante mal vista por los ciudadanos. Finalmente vamos a dialogar con Isabel Vargas. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Con ella hablaremos sobre las demandas que le está haciendo el magisterio al gobierno nacional. Ellos piden el tema de que se les equipare salarialmente. La Asamblea Nacional ya lo aprobó, sin embargo lo que dice el gobierno es: ¿de dónde saco la plata cuando hay un déficit fiscal de más de 2.000 millones de dólares? Entonces, todos estos temas los estaremos dialogando con nuestros invitados cuando son ya las 6 de la mañana con 9 minutos. Esto es El Mundo a las 6 y en poquísimos minutos vamos a dar inicio ya a las noticias y a la información. 6 con 9 de la mañana, El Mundo a las 6. Bienvenidos todos, síganos también a través de nuestra señal de Facebook Live. En Ecuador, a las 6.
6:10 en la mañana y vamos a iniciar con el desarrollo de la información. Vamos a iniciar con el diario digital Primicias, que nos trae precisamente información de lo que ocurrió el día de ayer. Lazo cambió 5 veces las cabezas del Comando Conjunto y de la Policía. El presidente Guillermo Lasso ha cambiado 2 veces de comandante general de la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Han pasado ya 3 comandantes generales en lo que va o en lo que sería menos de un año de gestión. El primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso ha estado marcado por la creciente crisis en la inseguridad, aunque en la última posesión de autoridades de las fuerzas del orden, Lasso afirmó que las muertes violentas se han reducido. Según el jefe de Estado, esto se debe al trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esto en el marco de la declaración del estado de excepción. Sin embargo, el problema de inseguridad sigue siendo evidente y las mismas fuerzas públicas no están exentas de ellos. El 15 de mayo, el día precisamente de antes de ayer, 150 armas que estaban en custodia de la Policía Nacional para ser destruidas desaparecieron en Guayaquil. O sea, ni la policía se salva de la inseguridad. 150 armas desaparecieron en Guayaquil. Imagínense ustedes, si a la misma policía le están desapareciendo las armas, ¿qué vamos a pensar nosotros como ciudadanos? El nuevo comandante general de la entidad, Fausto Salinas, se estrenó en el cargo respondiendo a este suceso y afirmando que habrá investigaciones y que tomará las investigaciones y las acciones disciplinarias en el caso. Lo han dicho cada uno de quienes han estado en ese cargo, pero ahí está, hasta a la policía le roban en este país y no pasa absolutamente nada. Vamos también a revisar información del diario digital Primicias, que nos señala: la policía ignoró advertencias de robos en rastrillos en 13 provincias. Luego del robo de la bodega en la Policía Judicial de Quito el 25 de febrero, la Dirección de Tecnologías de la Información envió una circular en la que alertaba de posibles robos en Napo, Pichincha y Guayas. La advertencia de la Dirección de Información y Comunicación de la Policía fue emitida el 25 de febrero, después del robo de las bodegas en la Policía Judicial de las Marianitas en Quito, del que hasta ahora no se conocen detalles. Es decir, ahí quedó como la mayoría de cosas en este país. Se roban las cosas, se roban las armas, se meten los delincuentes y le roban a la policía, y aquí en este país no pasa nada. Según el informe al que tuvo acceso el diario digital Primicias, el comunicado fue remitido al comandante de la zona Napo, de la zona 9 en Quito, y al subjefe de operaciones especiales de la zona 8 en Guayaquil, y en este documento se les solicitaba activar controles de seguridad de las bodegas de rastrillos y repartos policiales, que se podía revisar y que se podía tomar acciones. Es lo que señala el diario digital Primicias, según lo que nos está trayendo en este momento su informe. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Seis de la mañana con 14 minutos y es momento de saludar a nuestro compañero, colega y amigo Néstor Aguilera, que ya se encuentra aquí en los estudios de Majestad Radio. Bienvenido, Néstor. Hace bastante frío en la capital, estábamos hablando de que estábamos a 10 grados centígrados, de que llueve además, y le estábamos recomendando a la gente que por favor saque su paraguas porque estamos congelándonos por aquí.
¿Qué tal, Silrad, amigas y amigos? Siempre es un placer empezar la mañana juntos, su amable compañía. Y sí, como tú lo decías, Silrad, mañana bastante fría. Yo, la verdad, salí abrigado, pero no tanto. El día de ayer estaba recontra abrigado, andaba con un saco y una chompa. El día de hoy opté solamente por un saco y resulta que estoy... Mala idea. Congelo, sí, mala idea. Es más, el día de ayer que andaba recontra abrigado, hasta en horas de la tarde se advirtió un poquito de sol. Hoy, en cambio, hasta ahora... hay lluvia, una lluvia de esa que es incesante y que molesta sobre todo para conducir y genera que el tráfico se vuelva lento, así que mucho ojo, muchísima atención a las recomendaciones que aquí les damos, como cada mañana acá en la ciudad de Quito. Ojo también si es que ustedes, amigas y amigos, tienen vehículos terminados en 3 y 4, consideren las restricciones vehiculares a partir de las 6 de la mañana. Si usted me está oyendo, amiga y amigo, está en Santo Domingo, está en Esmeraldas, está en Manabí, tiene programado visitar la ciudad de Quito, considere también las restricciones en cuanto tiene que ver a la circulación vehicular. Además, reiteramos una información que brindáramos el día de ayer y que se relaciona con el cierre de la estación Marín Central, localizada en ese sector junto al edificio de Casa López. Hoy, durante 60 días, o a partir del día de hoy y durante 60 días, estará siendo sometida a una reparación integral esta estación. Esto va a obligar a los pasajeros a considerar también tiempos adicionales para sus desplazamientos, ya que habrá un bus de circulación gratuita que lo llevará a uno hasta el playón de la Marín. Allí entonces uno tendrá que hacer una suerte de transbordo, tomar esa unidad y volver a llegar o a ser trasladado hasta el sector de la Marín, pero en la parte de arriba, lo que conocemos frente a Casa López. Así que mucha atención durante 60 días. Eso en cuanto tiene que ver a la circulación. Por supuesto, si es que usted viene desde sectores como el sur de Quito, desde el Valle de los Chillos, avenidas como la 10 de agosto, la Prensa, se vuelven bastante complicadas. Así que considere las condiciones del tiempo, el tránsito vehicular, las restricciones para que llegue puntual a todas las actividades que tiene programadas para esta jornada. Y bueno, Silrad, tú me decías el día de hoy, y antes de entrar en materia informativa, no sé si más vale, sería interesante si le pasamos revista a los temas que son noticia, o arrancamos también refiriéndonos a aquellos que han sido noticia en las últimas horas y que tienen que ver también con las acciones del gobierno destinadas a fortalecer, la seguridad ciudadana. Precisamente hablábamos de esto, querido Néstor, y precisamente estábamos conversando de que pese al tema del cambio de la cúpula militar, de la cúpula policial que se realizó el día de ayer, que el presidente nuevamente cambió las cabezas del Comando Conjunto y también de la Policía Nacional. Sí. Hablábamos precisamente del tema de la seguridad nacional, de lo urgente que es tomar definitivamente acciones, porque no es posible que hasta la policía le roben en este país y se nos ha vuelto el pan nuestro de cada día, porque no es la primera vez que le roban a la policía, que entran a las bodegas y se sacan las armas. Entonces, yo lo que me pregunto es qué es lo que está pasando, qué vamos a hacer. Vamos a llegar al año de gobierno y seguimos con toda la inestabilidad y sobre todo la inseguridad en estos temas, mi querido Néstor. Llama muchísimo la atención, a propósito de lo que tú mencionas, dos cosas. De la ceremonia en la que ayer se tomó juramento a los nuevos comandantes de la Policía Nacional, jefe del Comando Conjunto, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el comandante del Ejército. No hubo renovación en la Armada del Ecuador. Llama la atención, por un lado, el hecho de que se mantenga al comandante de la Armada Nacional, pero también por el otro lado la cifra que el presidente de la República y el gobierno nacional han dado respecto a la reducción durante las últimas semanas de los índices de violencia acá en el país. Llama la atención, porque si bien es cierto, es un tema que en los últimos días se ha logrado de alguna manera contener, como lo ha dicho el primer mandatario, tampoco es que marque un indicador a por lo menos un mediano plazo, es decir, hablemos de meses, porque en realidad un mediano plazo yo diría que debería considerar más de un año, pero sí, por lo menos
Eso es lo que todos esperamos, que las cifras que fueron dadas por el presidente de la República el día de ayer en el marco de este acto en el que se tomó posesión a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitan, sí, a mediano plazo, a largo plazo, reducir los índices de inseguridad ciudadana, las muertes violentas, y que no sea un tema nada más de unos días. ¿Sabes cuál es el tema ahí, Néstor? Que sí. Yo en realidad estoy dudando mucho de las cifras que está dando el gobierno, no sé, seguramente tendrán sus análisis y todo, pero la percepción ciudadana es que no hay una reducción de muertes violentas. Yo no sé qué es lo que pienses tú, pero en realidad como ciudadanos lo que vemos es temas de sicariato en Quito, que antes no se veía. Claro. Temas de robos, uno no se puede acercar al cajero porque si no estás viendo a las 5 esquinas, si no estás mirando que nadie te siga, sales del banco y sales con todo el miedo del mundo. Entonces hay una percepción de total miedo, además, en salir, en movilizarte, en tomar el transporte público y que ahí mismo pues te roben. Uno tiene que salir agarrando las cosas, caminando rápido, viendo un lado, viendo al otro, viendo que no te persigan, o sea, en realidad hay una percepción de inseguridad terrible. Entonces, que sea cierto lo del tema de las cifras, no dejan de ser números que yo en realidad particularmente digo, el gobierno debe tener pues su sustento, sus bases, pero para mí el tema de la inseguridad sigue siendo muy grave, pese al tema de que nos estén diciendo que se ha reducido el tema de las muertes violentas, ¿no? Silrat, me parece, y tengo aquí al frente una nota de Diario El Universo que se refiere a lo que tú acabas de mencionar, y sobre todo a la declaración del presidente Guillermo Lasso. Él dijo la víspera que se han reducido notablemente, esta es una cita textual, el número de muertes violentas en el país, que tiene a 3 de sus 24 provincias en estados de excepción para controlar los altos niveles de seguridad. Recordamos que esto está vigente, por ejemplo, en Guayas, Esmeraldas y Manabí, y que incluso en el último día, dijo el presidente de la República, puedo contarles que hemos reducido notablemente el número de muertes violentas y que adicionalmente el ministro del Interior, Patricio Carrillo, cada mañana, muy temprano, le informa los resultados de los operativos en el marco del estado de excepción. Yo lo digo, Silrat, me parece necesario que las autoridades, que quienes ocupan los principales puestos en la toma de decisiones de nuestro país, también en alguna ocasión, digo, sería interesante que vayan a un automercado, sería interesante que vayan a un parque, que salgan a un centro comercial. Que dejen la seguridad, dices tú. Exactamente. Que dejen todos los que les rodean. Por lo menos que palpen un poco la realidad en la que están viviendo. Porque muchas veces el vivir rodeado de asesores que los encierran en una burbuja, muchas veces el no salir a la calle, no poder conocer a ciencia cierta cómo se mueve una ciudad, un país, un estado, les puede dar una falsa percepción de la realidad. No es lo mismo salir a almorzar con la familia un fin de semana, uno solo, que salir con tal vez 10 elementos de seguridad. Entonces yo sí creo, y sin llegar a los extremos, ¿no? Hablamos del presidente de la República y consideramos y sabemos plenamente de que es necesario que él tenga seguridad, pero a veces esa falsa percepción. El presidente de la República necesita tener seguridad, sí, evidentemente, no, o sea, eso no se puede negar. El presidente necesita tener su seguridad, el vicepresidente necesita tener su seguridad, las altas autoridades necesitan esta seguridad, es evidente. Sin embargo, también el ciudadano común necesita tener seguridad, y ese es el punto. El ciudadano común, el ciudadano de pie, tú y yo que llegamos a veces en ecovía, a veces en transporte público, a veces en el auto de mi papá que me trae, a veces en mi propio vehículo, pero necesitamos tener esa seguridad, necesitamos saber que no nos vamos a parar en el semáforo y que nos van a romper el vidrio y que se van a llevar la cartera, necesitamos saber que no vamos a dejar parqueado nuestro carro en cualquier determinado punto donde nos dicen ya le cuidamos el carro y de repente regresamos y está sin la memoria, o de repente ya nos rompieron el vidrio y ya no tenemos las pertenencias. O sea, las autoridades necesitan sin duda tener ser vigiladas, ser cuidadas, ser protegidas, pero los ciudadanos también, y creo que eso es la parte que se les está olvidando.
Definitivamente, y solamente cuando uno vive y palpa y conoce de cerca esa realidad puede tener una idea mucho más cabal de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a ver si es que de alguna manera también el presidente de la República se sintoniza un poco más con este tipo de situaciones cotidianas y podemos tener efectivamente una reducción más sostenida, que nos hable de que ya varios meses de manera continua vienen reduciéndose los índices de inseguridad. Ahí diremos, bueno, ok, perfecto, está funcionando la política en esta materia que viene llevando a cabo el gobierno nacional. Y mira, por ahora solo se enfoca en la seguridad, Silrat, que eso es otra. Que esa es otra, exactamente. Mira, por acá tenemos una denuncia ciudadana y es precisamente de nuestra productora, de nuestra coordinadora, que nos señala: yo, porque tuve pico y placa, tuve que coger bus y ahí está, me asaltaron, me robaron, me dejaron sin mi teléfono, por la puerta de atrás me robó el ladrón y se bajó, ahí está. Es lo que le pasa a diario a los ciudadanos, es lo que nos pasa a diario. Aún así, dicen que las muertes violentas se han reducido cuando vemos temas de sicariato, cuando vemos que aquí al lado, en el cajero, la señora que sale del banco también, le roban, le disparan sin ningún tipo de consideraciones. Es gente que tiene familia. La verdad es que es terrible. Quisiera en esto, Néstor, comentarte una investigación que saca Diario Expreso. La negligencia en la custodia dota de armas a la delincuencia, es lo que señala Diario Expreso, y es precisamente a propósito del robo que ha habido a la Policía Nacional, y lo que señalan es: las pistolas robadas a la policía duran más de 60 años. No se reveló por qué iban a ser destruidas, así lo revelan las empresas de seguridad que cuestionan también estas medidas. En el cuartel Modelo, situado en el norte de Guayaquil, no hubo pronunciamiento de las autoridades, hay un silencio total. ¿Qué es lo que está pasando? Se pregunta Diario Expreso. ¿Negligencia absoluta o corrupción? Así es como califican los expertos en seguridad el robo sistemático de 150 pistolas de arma Smith & Wesson de rastrillo del edificio del cuartel Modelo de Guayaquil, la ciudad más violenta del país, en una escueta declaración de prensa, porque a eso nos han acostumbrado, Néstor, a escuetas declaraciones de prensa para justificar hechos y acciones graves en el país. Fausto Lenín Salinas señaló que facilitarán toda la información a los administradores de justicia para encontrar la cadena de responsabilidades, y que luego de que también se le dio aviso a la Fiscalía para que tome las cartas en el asunto junto a las autoridades de investigaciones de la Policía Nacional. Pero es lo que está alimentando a la delincuencia. ¿De dónde sacan las armas? Esto es también lo que se está preguntando Diario Expreso, y es lo que está pasando en el país. Temas asociados también a la corrupción también y es lamentable decirlo, en las instituciones, Néstor, porque eso es lo que está pasando. Hay corrupción en las instituciones, se tienen que depurar las instituciones, hay que depurar las instituciones como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, porque no es posible que estén de alguna forma, o que estuviesen, o que estarían, porque no podemos dar una garantía tampoco, pero al parecer habría por ahí actos de corrupción y ciertos enlaces con grupos delictivos, que son los que al final terminan con estas armas robadas, Néstor. Tú tocas un punto que sí me parece necesario, y permíteme hacer un paréntesis. Amigo, usted que nos está siguiendo a través de nuestra transmisión, les agradecemos como siempre cada mañana por su amable compañía desde muy temprano, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, para que se informe con nosotros, pero también para que participen, para que nos cuenten también sus experiencias en cuanto tiene que ver a la seguridad ciudadana. Los animamos a que nos escriban a través de Facebook, pueden hacerlo, participar, sus mensajes serán aquí leídos, socializados también a nuestros otros amables oyentes. Y sobre lo que tú mencionas, Silrat, es que es parte del estado actual en el que vive el Ecuador. Un sector público que hasta para llevar a cabo un simple proceso de investigación, sanciones, se demora en algunos casos tiempos larguísimos. Es verdad, sí, es necesario y eso establecido, y es un principio del derecho, el debido proceso, pero a veces esas investigaciones, esos procesos sancionatorios demoran muchísimo,
y mientras tanto, en algunas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Eso puede dar paso incluso a alertar a posibles responsables para que simplemente desaparezcan, fuguen, dejen una institución y no llegamos a ningún lado. Eso es lo que muchas veces también ocurre y hay que considerar que es parte del Estado, vuelvo, repito, de cosas en el que se encuentra muchas veces el sector público y que impide mayor celeridad para este tipo de investigaciones. Ahora yo, Néstor, también quisiera comentarte y llevarte la conversación a una información que nos trae el diario El Universo, ¿sí?, que nos señala, escucha, recurrentes acusaciones del presidente Guillermo Lasso contra Rafael Correa y contra Jaime Nebot profundizan el rechazo de los ciudadanos a la política. Así lo señalan diferentes analistas. El presidente aseguró que ambos líderes políticos son los responsables de la inseguridad del país. Antes ya se refirió a ellos como los mellizos de la conspiración, nuevamente lo ha hecho el presidente Guillermo Lasso, esta vez lo hizo en una entrevista con CNN, donde le dijo al periodista José Levy que el expresidente Rafael Correa y el exalcalde Jaime Nebot deberían ser enjuiciados penalmente por la inseguridad que vive el país en la actualidad, que sería producto de sus administraciones. Y esta no es la primera vez que el mandatario arremete contra ambos líderes políticos. Los dos gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos en los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil y también fueron permisivos porque, como lo dije, esa es la ciudad más violenta del Ecuador y la más inequitativa, pero no queda más que ver hacia adelante. Ya la leche se derramó y tenemos que construir un país seguro y sobre esta realidad es lo que apuntó el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y ¿sabes qué es? ¿Cuál es el tema aquí? Y a lo que traigo acotación es el punto de que estamos ya 17 de mayo. Sí. Menos de una semana de que se cumpla un año ya de gobierno. Nos ofrecieron seguridad, nos ofrecieron empleo, nos ofrecieron reactivación, nos ofrecieron vacunas, las vacunas se cumplieron, sin embargo... Un nuevo modelo, ojo, después decían de más de una década de lo mismo, nos dijeron, bueno, ahora sí viene algo totalmente diferente y no sé la referencia a qué hacía lugar, es decir, algo diferente para mejor o para peor, Silra. ¿Sabes qué? El tema era que sea algo distinto para mejor, ¿no, Néstor? Porque en realidad lo que nosotros esperábamos, lo que los ciudadanos esperábamos al ir a las urnas era precisamente eso, que se nos dé un país más seguro, una reactivación definitivamente económica. Los ecuatorianos lo que más en el punto de campaña solicitábamos era empleo, trabajo, era que haya seguridad definitivamente, pero sobre todo estábamos enfocados en los temas relacionados con el empleo, con el trabajo, con la reactivación productiva. Ofrecieron vacunar a 9 millones de personas en los primeros meses de gobierno, lo hicieron sin duda, esto es un gran logro del gobierno, no se le puede quitar el mérito, no le podemos quitar el mérito que estamos reactivados, que hoy estamos sin mascarilla, gracias a las acciones del gobierno nacional. Sin embargo, las tareas pendientes están ahí y ya llevamos un año y lo que estamos viendo y lo que causa rechazo a la ciudadanía y lo que estamos viendo aquí, que según la información, porque no nos estamos inventando nosotros, esto es una investigación de diario El Universo, pues es precisamente que estas recurrentes acusaciones a las que ya nos hemos acostumbrado como ciudadanos, Néstor, es a escuchar que el que tuvo la culpa es el anterior y el que tuvo la culpa es el anterior y así me dejaron las cosas y no sabemos qué hacer, no tenemos políticas claras, todos los anteriores es que es facilito, ¿no? Nos lavamos las manos, decimos yo no fui, fue el del año pasado, fue el del gobierno pasado y ahí está. Entonces a mí me toca tratar de salvar los platos y no salvamos los platos porque, señores del gobierno, les recordamos que ya estamos un año en el nuevo gobierno. Les faltan menos de 8 días para cumplir su primer año y las promesas están todavía en el aire. Bueno, y me parece importante recalcar en lo que tú mencionas. Es por eso que, por ejemplo, el expresidente, durante su gobierno, hablo de Lenín Moreno, para ciertos sectores de nuestra sociedad, cayó tan mal, fue tan antipático, el permanentemente, en vez de solucionar los grandes temas que nos preocupaban a todos,
se dedicaba a echar la culpa al anterior presidente. Puede haber, es verdad, puede haber, y creo yo que sí es necesario ser críticos con lo que hizo bien y con lo que hizo mal el expresidente Correa, pero creo yo que Lenín Moreno en buena medida se ganó esa antipatía, ese fastidio de muchas personas por andar todo el tiempo permanentemente criticando al anterior presidente. Ese cuento de Lenín Moreno, yo digo que era terrible, yo me merezco un mejor pueblo, nos decía, o sea, ya Lenín Moreno definitivamente yo creo que él lo que hizo fue botarse a la cama a ver al techo y esperar a que se le acabe, a que se le termine el periodo. No quería ser presidente, definitivamente no quiso desde el principio, y yo lo que veía era un presidente totalmente inactivo que entregó el poder a un grupo de ciudadanos para que ellos administraran el país, y él se acostó a ver al techo, a ver MasterChef, porque se la pasaba viendo MasterChef, criticando y haciendo comentarios del MasterChef, y se acabó. Él estaba esperando y contando los días para poder irse del país como lo hizo, y definitivamente no, o sea, este tipo de presidentes fueron nefastos para el país. También los anteriores, déjame decirte, porque el anterior definitivamente fue otro de los que para mí y bajo mi perspectiva fue otro de los presidentes nefastos, es decir, no hemos tenido un buen presidente desde hace varios años, desde hace décadas, en el que podamos decir, bueno, al menos hizo algo. Pero realmente eso es complicado en la política nacional, no tenemos realmente cuadros, se nos vienen ahorita las elecciones seccionales, no veo cuadros, no veo, se supone que tiene que haber ya un tema de paridad de género, que tienen que estar ahí las mujeres, no veo cuadros preparándose de mujeres, espero que haya, porque tenemos que estar ahí al frente en la toma de decisiones, pero tampoco es que hayan cuadros, al menos no visibles, y los movimientos políticos ya deberían estar preparando a mujeres, ya deberían estar teniendo secuelas para poder tener buenos cuadros que realmente hagan un buen papel en los gobiernos. Sí, Silrad, yo vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? Y esto debe servirle para el actual presidente Guillermo Lasso como una suerte de termómetro, es decir, no vale la pena, no cabe aquí, ya no. Podemos estar echando la culpa a los anteriores mandatarios, a lo que hizo, como tú lo decías, al que vino antes de mí, al que estuvo antes, al que ocupó antes mi puesto, porque la gente, el ciudadano común, lo que requiere es soluciones a sus problemas, requiere acciones decididas. Ya hablamos de la inseguridad, ya hablamos, o muchas veces nos hemos referido, y vamos a ver si es que en este sentido también ponemos atención a otros temas. Es verdad, hemos estado muy metidos en este espacio, dándole al tema de la seguridad ciudadana desde diferentes aristas, pero también será necesario, Silrad, durante los siguientes días comenzar a abordar temas como la educación, la salud, el empleo, a propósito de este primer año de gestión de Guillermo Lasso Mendoza. Que vamos a tener que ir evaluándolo, ¿no? Vamos a tener, ya estamos preparando con nuestra productora, nuestra coordinadora, los diferentes invitados con los que vamos a ir evaluando este primer año de gobierno, qué se hizo, qué no se hizo, qué se tiene que hacer, cuáles son los retos que se enfrentan y qué es lo que en realidad se cumplió. Estábamos viendo precisamente una nota en Teleamazonas sobre los becarios deudores. Ellos también están en grandes problemas por el tema de que no tienen cómo. Mira, queremos pagar la deuda, pero no hay voluntad ni gestión política. Los becarios aseguran que la ley Ingenius no les está beneficiando. Entonces algo hay que hacer, porque es gente que está estudiando. Es que eso voy, Silrad. O sea, ¿cómo es posible que alguien que sale del Ecuador, que se prepara, que adquiere un conocimiento, que para eso tiene que hacer un enorme esfuerzo, tal vez restringirse de muchas cosas, para regresar al país, y que sea el mismo Estado, a través de un gobierno, el que no le preste las facilidades, primero, para poder emplearse, para poder devengar ese conocimiento, ojo, porque aquí hablamos de conocimiento por encima de todo, y que encima, además, no le preste las facilidades para poder pagar el crédito de que estamos hablando. Entonces, siendo así, nadie va a querer hacer absolutamente nada en este país. Pero lógico, porque además son chicos. O en su caso, en este caso, Silrad, y te interrumpo, perdóname. Tranquilo. Pero lo que van a querer es irse, pero a migrar a otro país, porque saben que en otro país les va a ir mejor. La fuga de cerebros, Néstor, definitivamente. ¿Por qué? Porque
no se les da las facilidades, aquí no encuentran empleo. Gracias. Y lastimosamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú no encuentras empleo, tú buscas a dónde irte, tú buscas a dónde emigrar para tratar de alguna forma de incluso pagar tus créditos educativos, para tratar de salir adelante. Muchos tienen familias, mira lo que ha pasado también con los médicos posgradistas. O sea, hay grandes problemas en el país que no han tenido solución, a los que no se les está prestando la debida atención. Quisiera en este momento, Néstor, a eso iba, me ganaste. Justamente algunos de los comentarios que tenemos por acá. Te he ganado, a la próxima te cedo los comentarios. Pero ¿qué te parece si nos referimos a los comentarios también? Mucho ojo, porque hay críticas, dice, si me permites nada más respeto sus comentarios, pues estábamos mejor en el gobierno de Correa. Claro, Correa no fue un santo, dice este amable oyente Patricio Borja. Están en total derecho, yo creo que no, yo creo que definitivamente ese gobierno fue nefasto, pero usted, señor Borja, está en todo su derecho de pensarlo y de creerlo y de sentir que estábamos mejor. Yo creo que no, creo que eso fue un gobierno de propaganda y que lo que hicieron fue hacernos un imaginario de que estábamos mejor, pero respeto mucho su criterio y le agradezco también que participe en el programa. De esto se trata, de debatir, de conversar. Néstor también tendrá su punto de vista, tengo el mío, y de esto se trata, ¿no? De debatir y de conversar. Silvia Bozano nos dice, la inseguridad no permite el progreso de los pueblos. Tiene razón la señora Bozano, así es, sin seguridad estamos fregados porque ni siquiera nos llega inversión. Decíamos que el lema del gobierno es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y estamos viendo todo lo contrario. Se está ahuyentando la posible inversión extranjera porque nadie invierte en un país tan inseguro, en donde te roban en la esquina de tu casa, donde le roban a la policía las armas los delincuentes mismo, y donde no se toman acciones definitivas. También tenemos por aquí a Magno Cedeño. Buenos días. Esta incapacidad de este gobierno es que tiene al país en una inseguridad total, sumando la falta de empleo, de salud, de decir la educación también. Las unidades educativas están hechas un desastre. Ahí está lo que nos dice el señor Magno Cedeño. También tenemos a Patricio Borja, que es lo que comentábamos hace un segundo. Respeto sus comentarios, pero estábamos mejor en el gobierno de Correa. Claro, Correa no fue un santo, es lo que nos dice Patricio Borja. Ahí estábamos, yo discrepaba de su criterio, pero para eso estamos, para discrepar, para discutir y para ampliar también el análisis por acá, querido Néstor. Sí, si me permite, Silra, también un saludo cordial a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, no solamente en Facebook. Les recordamos, estamos también en YouTube. Si es que ustedes no tienen la posibilidad de seguirnos a través de la señal en video, estamos saliendo al mundo a través de www.radiomajestad.com. En todo caso, sus comentarios son siempre bien recibidos. En pocos instantes estamos esperando ya la conexión con nuestro invitado, que hay que decirlo, no sé si estoy en lo correcto, pero le entendí a nuestra productora que aparentemente tiene un problemita de salud, el abogado Benavides, y no va a estar aquí presente. Así estará relacionado con el COVID, ojo. Sí, el jurista André Benavides estará con nosotros, en pocos minutos estará conectando para hablar precisamente de estos temas que han copado nuestro comentario. Nos comentará precisamente sobre los temas de seguridad en su calidad, pues él fue subsecretario también dame un segundo para decirte específicamente. Un nombre bastante largo, ¿no? Sí, para él fue... Se me perdió. No te preocupes, Serrat. Lo que sí es importante es que el abogado Benavides es uno de los juristas más respetados, sí, ¿no? Y que conoce, que tiene más conocimiento sobre el tema criminal, de política criminal, y es por eso que lo hemos invitado para esta emisión. Así que estaremos abordando ese tema en pocos instantes. Esperamos ya la conexión a partir de las 6:45 de la mañana. Estamos ajustando nuestros horarios de diálogos, quizá empezar un poquito antes de las 7 para poder engancharnos y poder alcanzar también a contarles todo lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Nuestra siguiente entrevista a partir de las 7, si me confirma Silrad la hora exacta, porque estamos ajustando las horas, 7:10, ya tenemos al abogado Benavides que está comenzando a establecer el contacto con nosotros. Si no estoy mal, es a las 7:10 de la mañana. ¿No era a las 6:45? No, la primera. La segunda, a partir de las 7:10, si me confirma nuestra productora, y la tercera hacia las 7:20 de la mañana, para poder abordar y alcanzar a tratar todos estos temas. Ya muy cerca de las 8 de la mañana estaremos también tocando información internacional,
todo lo relacionado con el deporte también ya. A ver, al final según de este la espacio. agenda aquí realizada por nuestra productora, a las 6:45 de la mañana, es decir, en un minuto deberíamos tener ya conectado ya a lo vi André conectado por Benavides. ahí. Él es ex subsecretario de Desarrollo Normativo y Política Criminal y abordaremos precisamente el tema que ha copado la atención nuestra y de todo este comentario. Luego, a las 7:10 de la mañana estará con nosotros Darwin Pereira. Con él analizaremos el primer año de gestión de la Asamblea Nacional, qué se hizo o más bien qué no se hizo durante este primer año de gestión con Darwin Pereira. Y finalmente, a las 7:25 estaremos con Isabel Vargas. Con ella abordaremos todos los temas relacionados con lo que está pidiendo el magisterio al gobierno nacional. Esos son nuestros temas para el día de hoy. Ese es otro tema que estaremos pasando revista aquí en pocos instantes nada más. Recuerdo y recordamos aquí lo que sucedió el día de ayer en el Puente de la Unidad Nacional. Más adelante, durante la jornada de este lunes, hubo un desangre, un acto, hay que llamarlo también extremo, quizá no coincido, pero se desangraron algunos maestros. Esto es para llamar la atención de los medios de comunicación, de las autoridades, pero también como parte de estos reclamos destinados a lograr alcanzar la equiparación salarial. Hablamos del sector de los maestros agrupados, agremiados en la UNE, y también todo esto en el marco o en el contexto de una huelga de hambre que se cene ya por algunos días. Reiteramos nuestro saludo cordial a todas aquellas personas que siguen nuestra programación, que están muy pendientes de este espacio informativo de entrevistas. Con sus comentarios serán leídos más adelante a lo largo de este diálogo. Además, también, si es que ustedes tienen preguntas, inquietudes, dudas para nuestros invitados, serán bien recibidas. Dicho esto, les contamos que son las 6 de la mañana con 45 minutos. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. Personajes del mundo. A las 6. El mundo a las 6. A través de Majestad. Estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir junto a la señal de Majestad Radio. Más adelante estaremos enlazados con Majestad Televisión, pasando revista algunos de los principales temas de interés nacional. Nos seguimos enfocando en el tema de la inseguridad ciudadana y quiero saludar cordialmente
a nuestro primer invitado en este día martes, hoy 17 de mayo del año 2022, el abogado André Benavides, analista de temas jurídicos, pero también él fue subsecretario de Desarrollo Normativo y Política Criminal. Justamente sobre esta última parte, la política criminal, que es lo que viene haciendo el gobierno nacional, cómo debería ser aplicado este ámbito. Bueno, vamos a despejar algunas dudas con el abogado Benavides y empiezo yo preguntándole a él hacia dónde debería apuntar una política criminal bajo las actuales circunstancias que enfrenta el Ecuador, con índices de inseguridad ciudadana en aumento, a pesar de que el gobierno nacional y particularmente el presidente de la República ha dicho en las últimas horas que se han reducido notablemente el número de muertes violentas. Sin embargo, hay que hacer una acotación y un paréntesis aquí, esto tan solo en las últimas semanas, pero sí, más allá de esas consideraciones, cómo trabajar en esta materia. Abogado Benavides, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Néstor, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para ti y de igual forma para todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Majestad. A ver, el tema en materia de seguridad ciudadana, lastimosamente estamos viviendo como país momentos bastante trágicos. Y vemos aquí que la mayor parte de las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional son medidas parche, son medidas que no responden a una idea de una política a largo plazo. Vemos que por lo general cuando sucede alguno de estos hechos, como un amotinamiento, el tema de los sicariatos, etcétera, etcétera, se toman medidas que son de carácter coyuntural, como son por ejemplo las declaratorias de estados de excepción. En ese sentido es preciso advertir que en nuestro país históricamente no ha existido, no cuenta con un plan nacional de política criminal. En ese orden de cosas, en su momento se trató de elaborar un plan nacional de política criminal. Sin embargo, con la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el gobierno de Lenín Moreno, eso quedó en el tintero y prácticamente no se pudo aterrizar y menos aún implementar esta política criminal. ¿En qué consiste la política criminal? La política criminal tiene tres ejes. Por un lado, el de prevención, porque eso supondría que el Estado tiene todos los mecanismos, las acciones que permitan prevenir el cometimiento del delito. Por ejemplo, se puede determinar de manera georreferenciada cuáles son los focos sociales en los cuales existe mayor desigualdad, en qué lugares existe mayor pobreza y por ende existe mayor inseguridad. Entonces tú con eso puedes atacar a esos sectores sociales para que en efecto ahí no se cometan ilícitos. Y tú lo haces a través de educación, de salud, trabajo, temas de inclusión social, etc. De esa forma tú previenes el cometimiento del delito. Por otro lado, tenemos un eje que ya viene a ser de carácter sancionador. Y aquí actúa, por un lado, la Asamblea Nacional, estableciendo leyes claras en las cuales se pueda, por parte de los administradores de justicia, aplicarlas y que estos hechos delictuales no queden en impunidad. Por lo tanto, vemos que aquí existe un trabajo articulado por parte de la Asamblea en el cual tenemos que tener leyes que respondan a las necesidades y exigencias que tiene la ciudadanía y por otro lado, fiscales y jueces que apliquen e interpreten de manera adecuada la ley para que los casos no queden en la impunidad hasta tener una sanción. Y finalmente tenemos un eje de rehabilitación social, pero la rehabilitación social entendida no solo como lo que está ocurriendo en la actualidad, que prácticamente las cárceles de nuestro país se han convertido en bodegas humanas o en centros de perfeccionamiento del crimen, sino que en efecto que con políticas públicas se permita a los ciudadanos que han cometido un delito su rehabilitación, pero lo más importante, su reinserción en la sociedad, para que de esa manera no vuelvan a reincidir en el cometimiento de delitos. Entonces, este tipo de medidas, estos tres grandes ejes, evidentemente requieren primero de presupuesto, segundo de una adecuada planificación y evidentemente los resultados no se van a ver de manera inmediata, sino que estos son políticas a largo plazo. Y ese es el problema del por qué los gobiernos no han priorizado la formulación de un plan nacional de política criminal, porque políticamente no te resulta rentable
establecer una política en ese sentido, que eventualmente la vas a ver los resultados cuando salgas de tu gobierno, a diferencia de lo que puede ser con estas medidas parches como un estado de excepción, decirle al ministro que desembolse 9 o 11 millones de dólares para la Policía Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es justamente una de las grandes deudas que tiene no solo el gobierno nacional, sino que tenemos como Estado, porque esto debe ser una política del Ecuador en el cual confluyan todas las funciones del Estado, valga la redundancia, pero también los diferentes niveles de gobierno como consejos provinciales, consejos municipales, juntas parroquiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es justamente una de las alternativas que se debería pensar por parte del gobierno nacional y quien debería liderar este gran proceso de cara a hacer frente a esta situación de inseguridad que lastimosamente está ganando espacios en las calles y plazas de nuestro país. A ver, abogado Benavides, usted nos ha hecho un primer diagnóstico explicando en qué consiste o en qué debería consistir una política criminal que no hay. Ha hablado de estos 3 grandes ejes, de la necesidad de presupuesto, políticas a largo plazo que no existen y sobre todo el capital político que se ganaría, cómo se vería esto quizá a mediano y largo plazo. Ahora le pregunto yo, desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿no es mejor tal vez trabajar en ese sentido? Si bien es cierto, políticamente no va a rendir de forma inmediata frente al desgaste que está teniendo el actual gobierno al no tener esa política criminal, al no tener un plan nacional de política criminal. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo creo que la primera decisión que debería tomar el gobierno nacional es el de designar ciudadanos, funcionarios que sepan y que estén preparados para asumir el cargo. Yo creo que sería importante que la persona o el ciudadano que se va a hacer cargo, por ejemplo, del Ministerio del Interior o Ministerio de Seguridad, evidentemente tiene que ser una persona con las credenciales no solo académicas, morales, sino también que tenga la experiencia para asumir esa tan importante responsabilidad. Claro. Porque ya hemos visto en los últimos meses como en el caso del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de su Libertad, el SNAI, han ido ciudadanos que recién van a aprender cómo se maneja una institución de esas características, recién van a aprender cómo se maneja el tema de rehabilitación social. Entonces, claro, no es una sorpresa que eventualmente tengas este tipo de consecuencias en las calles, en las plazas del país, con altos niveles de inseguridad, si las principales autoridades ni siquiera están preparadas para asumir el cargo. Entonces, vamos mal por ahí. Y lo segundo es que, en efecto, yo considero que esto debe ser una política a largo plazo que de una vez por todas tiene que tomar el gobierno nacional el toro por los cuernos y ya sentarse en mesas interinstitucionales a redactar este Plan Nacional de Política Criminal. Porque si no, no vamos a ver resultados favorables y no vamos a ver soluciones oportunas a la grave crisis que estamos viviendo en el país. Entonces, no es un tema de que los índices de inseguridad han subido porque es una mera casualidad, no, porque atrás de eso tú tienes varios problemas que causan estos fenómenos, como claro, por ejemplo el desempleo, el tema de falta de educación, la falta de salud, la falta de inclusión social, y evidentemente eso pasa en aquellos lugares donde el Estado no ha podido entrar con su política. Y evidentemente se dan este tipo de reacciones que al final del día ponen en zozobra a los ciudadanos y claramente vemos lo que está pasando todos los días en nuestro país. André, yo quisiera preguntarte también sobre este tema de la inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos en todo el país, que es un tema realmente recurrente, muy preocupante. El gobierno daba unas cifras en las que señalaba que disminuyeron las muertes violentas en el Ecuador. ¿De dónde salen estas cifras? ¿Son cifras reales, André? Bueno, sí. Tenemos que tomar en cuenta que existen unos indicadores de seguridad por parte del Ministerio del Interior, que nos habla justamente del número de robos, de los números de homicidios violentos, etcétera, etcétera.
eventualmente hayan reducido estos indicadores a partir del estado de excepción focalizado en determinadas provincias y cantones de nuestro país. Sin embargo, vemos que estos hechos violentos son el pan de cada día, y que te reduzca el 1 o el 2% no significa que estás haciendo bien tu trabajo. Ya es una casualidad que eventualmente en estas últimas semanas no se han dado hechos violentos. Por eso no significa... Y ni siquiera, porque imagínate, recién asesinaron a una mujer fuera de un cajero, también hubo un tema de sicariato en la vía Conocoto, entonces sigue existiendo esta percepción de inseguridad que es gravísima también en los ciudadanos. Exactamente, y yo creo que más allá de que se diga que esto es un tema de percepción, yo creo que es una realidad, y yo creo que los ciudadanos están totalmente conscientes de que no pueden salir a caminar tranquilamente fuera de sus casas, ir a sus trabajos, porque no saben si es que van a regresar con vida a sus domicilios. Entonces la situación es bastante compleja y es insostenible. Hechos lastimosos como los que están ocurriendo en Quito al menos no se veía este tipo de cuestiones como sicariatos en la mañana, asesinatos en la plena luz del día, el tema de que le robaron a una señora y le dispararon afuera de la avenida Amazonas, cerca del sector financiero de la ciudad. Evidentemente genera preocupación y rechazo por parte de la ciudadanía, porque al menos en Quito no pasaban este tipo de hechos violentos en las formas como se están dando en la actualidad, que existían, sí, pero eran aislados. Ahora vemos que es de manera recurrente que se dan este tipo de actuaciones, y obviamente que esto no solo es en Quito, sino en el país y en sectores como por ejemplo en la costa, como Guayas, Los Ríos, Manabí, vemos que se está inclusive agravando este tipo de situaciones. Ahora también quisiera preguntarte, porque tú nos hablabas del tema de que hay que trabajar a largo plazo, con metas a largo plazo en el tema de rehabilitación en las cárceles, cómo trabajábamos y nos decías que hay que trabajar en un tema de reinserción de estas personas que están en las cárceles, no como bodegas humanas. El gobierno ha dicho y había señalado que definitivamente van a reducir a cero el hacinamiento carcelario. Nos daba unas cifras incluso de que ya hay menos hacinamiento en las cárceles, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lograr esta política a largo plazo? Porque llevamos años ya discutiendo sobre este tema y lo único que se ha hecho es agravar la crisis, que haya masacres aún más intensas, que incluso se sigan formando estas bandas delictivas dentro de las cárceles, que sin duda están controlando también el crimen fuera de las cárceles y en el que definitivamente no hay una acción clara del gobierno. Bueno, aquí yo creo que hay que tomar algunas medidas importantes. El primero, yo creo que hay que sincerarnos con el país y hay que hacer un censo de los centros de rehabilitación social, porque ni siquiera se sabe el número exacto de cuántas personas privadas de libertad existen a lo largo del territorio nacional. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es comenzando por ahí, un censo del sistema de rehabilitación social. Lo segundo, considero que aquí se debe también llamar la atención a la función judicial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas que se encuentran privadas de su libertad no es que tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada, sino que son personas que se encuentran detenidas a partir de una prisión preventiva. Entonces aquí vemos que existe un abuso por parte de Fiscalía y de ciertos jueces en los cuales utilizan como primera medida la prisión preventiva. Y eso es lo que está generando también el hacinamiento en nuestros centros de rehabilitación social. Lo tercero, que se debe aplicar los regímenes de rehabilitación social. Nosotros tenemos 3 regímenes de acuerdo al libro tercero del COIP. Tenemos un régimen cerrado, un régimen semiabierto y un régimen abierto. Si es que se cumpliera con esos regímenes para quienes ya han cumplido determinado porcentaje de la pena y tienen buena conducta, se podría descongestionar los centros de rehabilitación. Por otro lado, también yo pensaría como política de Estado, se debería dictar un indulto de carácter general para aquellos ciudadanos que han cometido delitos de bagatela.
Porque claro, el presidente de la República hace unos meses ya hizo un indulto general, sí, pero era para aquellas personas que habían conducido con llantas lisas, pero no te vas en contra de aquellos delitos, por ejemplo, que no tienen un margen amplio de peligrosidad, como por ejemplo un delito de estafa, un delito, se me ocurre, de perjurio, que no te genera una cuestión de inseguridad, una cuestión de gravedad en la ciudadanía. Entonces yo creo que se debe pensar en aquello. Y finalmente considero que se debe realizar por parte del gobierno nacional medidas que permitan reinsertar a la ciudadanía que ha cometido este tipo de delitos para que no vuelvan a delinquir, porque claro, sales de la cárcel, no tienes trabajo, no tienes dónde ir, y lo que te toca es volver a lo que estabas haciendo, volver a... Y regresas a lo mismo, a delinquir. Etcétera, etcétera. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces vemos que sí existen algunas soluciones, pero obviamente que no ha existido todavía la valentía por parte del gobierno nacional, el presupuesto, y evidentemente porque esto requiere también de políticas a largo plazo, que muchas veces estas se va a ver sus resultados en algunos meses e inclusive años. André, yo quería preguntarte, porque hay mucha corrupción también en este tema de las cárceles, de los habeas corpus, de las salidas, entonces quería preguntarte, ¿de dónde sale la corrupción? ¿Es desde los propios abogados? ¿Es desde los jueces? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lastimosamente yo creo que la corrupción en el sistema de justicia y en el sistema de rehabilitación social está institucionalizado. Vemos que jueces dan habeas corpus a la carta, yéndose en contra de norma expresa, yéndose en contra de jurisprudencia de la Corte Constitucional y respondiendo a intereses de carácter personal cuando no deberían ser beneficiados de habeas corpus u otro tipo de garantía jurisdiccional. Primer tema. Lo segundo es que vemos que dentro del sistema de rehabilitación social también existen deficiencias, comenzando por el número de agentes penitenciarios. De acuerdo a Naciones Unidas, tú tienes que tener un agente penitenciario por cada 10 personas privadas de su libertad. En el caso ecuatoriano existe un agente por cada 45 personas privadas de su libertad. Entonces, que no te sorprenda que las cárceles se te están saliendo de las manos, no puedes controlarlas, si evidentemente no tienes el personal necesario que te permita manejar una cárcel de manera adecuada. Y eso también se presta para que a través de las visitas conyugales, visitas familiares, visitas de los abogados, las personas que ingresan la comida a las cárceles, también a través de esto están ingresando, por ejemplo, municiones, celulares, drogas, armas de fuego, armas blancas, entre otros elementos. Entonces, claramente que vemos que aquí existe una deficiencia en el control tanto interno como externo de los centros de rehabilitación social, y lo que ha ocasionado es que dentro de las cárceles tengan inclusive mejor armamento lo que posee la Policía Nacional. André, pregunta de cajón aquí en el programa. ¿Hubo pacto político o no hubo pacto político para el habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass? Si interpretamos los hechos, en noviembre del año pasado, con el silencio cómplice del bloque correísta, se pasó la última ley tributaria, porque ellos tenían la oportunidad histórica de negar y archivar ese proyecto de ley. Sin embargo, ellos registraron su participación, pero se abstuvieron de votar, lo cual allanó el camino para que esa ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia. Entonces, ahora bien, sabíamos que en algún momento ya saldría a la luz cuál fue ese acuerdo político, y vemos que el acuerdo político aparentemente fue la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Y cuál fue la forma? Vemos a través de un SNAI que se le presenta el habeas corpus y no se defiende, no presenta prueba, no practica prueba, ni siquiera se niega al habeas corpus, prácticamente se allanó a la solicitud de habeas corpus por parte de la señora Malavé. Entonces, si uno revisa el acta de la audiencia y la sentencia como tal, vemos que el SNAI no se defendió, prácticamente fungió como un año viejo en la audiencia y no hizo absolutamente nada.
ni siquiera apeló esa decisión en la propia audiencia, cuando eso te permite la ley de garantías jurisdiccionales. Entonces parece que todos estos indicios nos conducen o nos hacen llegar a la conclusión de que en efecto existió por ahí algún tipo de acuerdo político y que recién ese se está cobrando y ha sido con el habeas corpus a favor del ex vicepresidente. Finalmente, ya para cerrar, yo sé que estamos con el tiempo corto, que por aquí Néstor está que me corta la cabeza, pero quisiera no dejar en el aire un punto y quisiera preguntarte, tú nos decías que se necesita gente que sepa, ¿de dónde sacamos esta gente que sepa de administración de cárceles? Porque, por ejemplo, vimos a Fausto Cobo que lo pusieron al frente del SNAI y resulta que salió corriendo y se fue a la inteligencia estratégica del Estado en cuanto pudo. Entonces, ¿de dónde sacamos a esta gente preparada? Brevemente, André, porque me están matando por acá por el tiempo. Yo creo que hay dos elementos importantes para poder determinar una persona que pueda asumir ese cargo. El uno sería con gente que tenga preparación académica, profesional, sobre materia de manejo de rehabilitación social. Y lo segundo, yo pienso que hay gente de carrera que ya ha estado en la antigua Dirección de Rehabilitación Social, Ministerio de Justicia, SNAI, gente de carrera que conoce el detalle, el manejo del sistema de rehabilitación social. Yo creo que hay que dar una oportunidad a aquellos funcionarios que ya llevan más de 20 años trabajando en estos ámbitos y creo que podrían aportar de manera adecuada. Ya solo depende de la decisión del primer mandatario. Muy bien, te agradecemos mucho por la participación en nuestro programa, también por todas las explicaciones que nos has dado aquí en El Mundo a las 6 y esperamos tenerte nuevamente por acá porque siempre es muy bueno pues conocer su punto de vista. Muchas gracias, André Benavides. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Cuide la salud, abogado. Muchísimas gracias nuevamente. Le esperamos presencialmente para la próxima. Así es, bueno, se fue. 7 de la mañana con 10 minutos, el abogado André Benavides analizando los temas relacionados con la política criminal. Hacemos una pausa, en pocos instantes les anticipamos y los invitamos a que se integren a nuestro siguiente diálogo. Estará junto a nosotros el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira. Estaremos abordando todo el tema legislativo y sobre todo la situación de la titular de esa función del Estado, la función legislativa, Guadalupe Llori. Volvemos. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir junto a la señal de Majestad Radio. Me confirma, por favor, ya estamos conectados con Majestad Televisión.
Todavía no, me dice nuestro compañero Juan Pablo Constante. En pocos instantes estaremos enlazados también a la señal de Majestad Televisión. Quiero saludar cordialmente a nuestro invitado en esta mañana, el asambleísta de Tepachacuti, Darwin Pereira, que queremos pasar revista, como lo mencionamos, a la situación en la Asamblea Nacional, a la situación que enfrenta su presidenta Guadalupe Llori, pero también hacer una evaluación de este primer año de gestión legislativa, un año que ha sido bastante complicado en materia política y que es necesario evaluarlo, y por qué no, y quién mejor para hacerlo. Uno de sus principales representantes, también miembro del CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura. Así que yo saludo cordialmente a nuestro invitado, asambleísta Pereira. Siempre es un placer poder conversar con usted, y empiezo yo preguntándole al día de hoy, martes 17 de mayo, ¿cuál es la situación, no solamente a nivel del Pleno, del CAL, donde han habido muchísimas diferencias, discrepancias? Estaba viendo el día de ayer en una noticia que hay diferencias internas y que esto de alguna manera está sirviendo como una especie de, digamos, beneficio adicional para mantenerse más tiempo a Guadalupe Llori al frente de la función legislativa. Y sobre todo también, ¿cuál es la situación de ella? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, un saludo a la culta audiencia, un abrazo para ustedes, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en estos micrófonos. A ver, evidentemente estamos en un proceso ahora mismo de sustanciación de un posible incumplimiento de funciones de la presidenta de la Asamblea Nacional. Problemas en la Asamblea no lo vamos a ocultar, tenemos problemas, hay problemas muy serios que nos han llevado a esta crisis, diría yo, ¿no? Yo no tengo por qué ocultarlo, nosotros responsabilizamos de esta crisis a la presidenta de la Asamblea, que no ha tenido una conducción adecuada. Yo diría, y lo he dicho, y no tengo por qué callarme, esta es la peor conducción que ha tenido la Asamblea en los últimos años después del regreso a la democracia. 4 procesos judiciales, 2 de ellos pidiendo que los metan presos a los asambleístas, pidiendo que nos allanen las casas, yendo desesperadamente a tocar las puertas de la Fiscalía, yendo desesperadamente a tocar la puerta de las acciones de protección, de las medidas cautelares, y que nos pone a nosotros de una u otra manera distrayéndonos de nuestro trabajo, porque mire usted, hay que preparar la defensa, hay que hablar con abogados, hay que revisar jurisprudencia, hay que revisar sentencias de la Corte Constitucional, hay que estar alerta de que no nos lleguen en medianoche a tumbarnos la puerta de la casa, o que más tarde no nos bajen del carro y nos lleven detenidos para fines de investigación, como ha pedido el abogado de la presidenta, que dicho sea de paso es el abogado de la Asamblea Nacional, es decir, nuestro abogado. Cosas inverosímiles como estas que no se habían visto, repito, desde el 79 que regresamos a la democracia. Actuó contra ustedes. Entonces, obviamente, en la última audiencia que tuvimos en acción de protección, en una esquina estábamos nosotros sentados y en la otra esquina estaba nuestro abogado acusándonos a nosotros mismos. O sea, esto es una cosa de Ripley, ¿no? Inverosímil, claro. Bueno, y frente a todo esto, ¿qué es lo que se prevé para las siguientes horas? Es decir, cada día, y aquí estamos tomándole el pulso a diario a la situación en la Asamblea Nacional, representante Pereira, como que la historia, si bien es cierto, va cambiando, las cosas son muy dinámicas desde la política, pero en lo que sí hay un denominador común es en la inacción, es decir, la prácticamente nula gestión para la elaboración de leyes y avanzar en proyectos necesarios para el Ecuador. ¿Qué es lo que se prevé para los siguientes días? Y le pregunto esto también considerando que hemos estado interactuando con otros colegas suyos, representantes de diversas bancadas, y si hay una coincidencia también, además de la casi nula acción en cuanto a la elaboración de leyes, es que los días de Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional estarían contados. Sí, a ver, yo creo que también hay cosas positivas, ¿no? Pero vamos a terminar a cerrar el caso de la parte negativa, ¿no? Yo también creo lo mismo, yo creo que hay los votos suficientes para que en el evento de que la Comisión Pluripartidista determine que ha habido incumplimiento de funciones, Guadalupe Llori salga de sus funciones, y creo que eso le haría bien al legislativo, debo ser totalmente franco aquí. Yo creo que eso le va a hacer bien que haya un cambio de timón por una sencilla razón, y estas son las cosas positivas. Trabajo hay en la Asamblea, las comisiones están trabajando, se está produciendo a diario comparecencias de ministros, comparecencias de autoridades, se está fiscalizando, se está legislando. A tirones y a jalones, como dicen en el argot popular, hemos producido 24 leyes hasta el día de hoy, unas de ellas muy importantes, la ley de vivienda de interés social, que permite regularizar los asientos humanos que tienen ya años, y como Monte Sinaí, como Ciudad de Dios en Guayaquil, por ejemplo,
Es una ley muy importante para el país. Hemos logrado debatir la LOES, asimismo, tanto empujar, tanto pedirle a la presidenta que la ponga en el orden del día. Recordemos que la LOES es una ley extremadamente importante para el país, la Ley Orgánica de Educación Superior. Sin embargo, estuvo un mes en el escritorio de la presidenta y no se debatía. Pero así como eso, hay otras leyes que hasta el día de hoy se debaten. La ley de reforma a la ley humanitaria, por ejemplo, tiene más de 2 meses en el escritorio de la presidenta y no se debate. Y mediante esa ley podríamos, por ejemplo, ayudar, porque ahí determinamos acción afirmativa para que los médicos, los héroes de la pandemia, quienes les declaramos nuestros héroes, los héroes de capa blanca, les decíamos, los aplaudíamos, resulta que no los están votando. Hemos hecho una ley para prevenir que los voten, para que tengan acción afirmativa en los concursos de mérito de oposición y puedan acceder a un puesto permanente, pero resulta que no se debate. Al final del día no somos perjudicados nosotros, porque a lo mejor puede ser que la señora Guadalupe no lo haga por nosotros. Al final del día perjudica a los médicos, a los profesionales de la salud. Claro. Tiene en su escritorio hace más de un mes, desde marzo, más de un mes, el pedido de que traiga a la Asamblea al ministro de Finanzas. No lo trae, porque se ha dedicado a proteger a los ministros del presidente de la República. Tiene un convenio, un pacto con el presidente de la República para proteger a sus ministros. La agricultura, ustedes saben muy bien, porque lo han de haber escuchado, porque lo han de haber incluso, han de haber cubierto noticias de esta índole, los agricultores en la peor crisis de su historia, los bananeros teniendo que hacer paro, los lecheros con un peligro hasta de que les importen leche, los maiceros, ya les van a importar maíz, le aprobaron 135,000 toneladas de maíz para que importen los industriales, y estamos a punto, no sé si ustedes conozcan, que a fines de julio arranque la cosecha de maíz. Es decir, la importación va a llegar cuando estemos cosechando maíz en el Ecuador, van a quebrar a los maiceros. Y resulta que en febrero le pedimos a la presidenta, aprobado vía pleno del legislativo, que traiga al ministro de Agricultura para que responda por estas inacciones. Y resulta que lo trajo a fines de abril, ya cuando el ministro estaba prácticamente de salida. Se burla de la Asamblea, se burla de la fiscalización, se burla de la legislación. ¿Cómo podemos continuar así? La única alternativa que yo le veo es un cambio de timón, claro, porque prácticamente tenemos un capitán de barco, capitán en este caso, que está llevando al barco al abismo, está llevando directamente, es como que usted le dice, oye, ahí hay un iceberg, no te vayas para allá, y ella está yéndose justo contra el iceberg. Okay. Ahora, asambleísta, ¿cómo está? Soy Silra Traslaviña. Yo quisiera preguntarle a usted algunos de los temas que han salido de este mismo diálogo con Néstor. La pregunta inicial es la primera vez que Pachacutic ocupa la silla de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Por qué para ustedes, o es su posición personal, es importante que salga la presidenta de la Asamblea siendo de su propia bancada y siendo una persona que en teoría debería representar los intereses de su bancada? Primero porque no los ha representado, no ha representado los intereses de Pachacutic, y eso debe ser absolutamente claro. Una señora que votó a favor de la superintendenta de bancos cuando Pachacutic estaba interpelando a la superintendenta de bancos, obviamente no representa los intereses de la bancada. Una señora que vota a favor de que no se lo investigue al presidente por el tema Pandora Papers, cuando en el partido se aprueba de que se lo investigue al presidente y gracias a esos votos no se lo pudo investigar, obviamente no representa los intereses de la bancada. Una señora que se abstiene de votar por la ley tributaria que hoy tanto nos perjudica a los ecuatorianos, cuando en el partido era una decisión de no votar, de ir por el archivo, lo planteamos desde Pachacutic, entonces no representa los intereses de la bancada. Y más allá de eso, yo no he venido a la Asamblea, y lo voy a decir esto como Darwin Pereira, yo no he venido a la Asamblea a hacer espíritu de cuerpo con los compañeros que cometan errores. Yo vine a hacer espíritu de cuerpo con el pueblo que me eligió. Es decir, que es su posición, más no la de su bancada, es su posición personal. Sí, yo les he dicho a mi bancada, si ustedes quieren seguir protegiendo eso, que les acabo de mencionar, que es catastrófico para el país, háganlo. Yo no me voy a prestar para eso. Soy secretario nacional del partido. Tengo 16 años en Pachacutic y aprendí aquí a defender al pueblo, a la gente que nos eligió, no a aquellos que cometen errores y que con sus errores perjudican al pueblo, no solamente a ellos mismos. Asambleísta, bajo su criterio, con todos estos temas que están sobre la palestra, quisiera preguntarle cuánto tiempo cree usted que le queda ya a la presidenta de la Asamblea en el poder. ¿Cuánto tiempo le da usted en la silla de la presidencia a la señora Guadalupe Llori? A ver, es una pregunta del millón. En teoría, para fin de mes debería estar fuera de sus funciones Guadalupe Llori si es que la comisión determina incumplimiento de funciones. En teoría. Pero en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que recomienda destitución la comisión pluripartidista, a quien le va a tocar poner en el orden del día el tratamiento de ese punto es a la misma presidenta Guadalupe Llori. En consecuencia, habrá que esperar que ella... A menos que ustedes se autoconvoquen, ¿no? Y ahí nos tocaría optar por otras opciones, una autoconvocatoria,
un cambio del orden del día, a lo mejor no quiere, a lo mejor nos toque apelar la presidencia, es decir, no auguro un escenario de paz, de calma, que la presidenta diga, ay, sí me van a votar, aquí está en el orden del día, votenme, ¿no? Pero es lo que el tiempo que usted nos está dando, alrededor de un mes que debería permanecer máximo la señora Yori en el poder. A ver, 15 días, de acuerdo a lo que dice la asambleísta. Claro, porque 15 días nos está diciendo de entonces. acuerdo al cronograma, el 26 de mayo tienen como fecha, se han puesto los comisionados de la Comisión Pluripartidista, valga la redundancia, como meta para elaborar el informe final. Estamos hablando de que 26 y 27 ya lo tendríamos al informe en el pleno, pero claro, quien lo pone para el debate, quien lo pone en el orden del día, y eso le faculta la ley, es exclusividad de ella, es la presidenta de la Asamblea. Ahí quedan algunas opciones, por ejemplo, cambiar el orden del día en una de esas sesiones que ella convoque. Otra opción que nos quedaría en el evento de que ella no quiera eso es ir por una autoconvocatoria. Pero todo esto implica también por voluntades. Recordemos que para formar la comisión pluripartidista fue prácticamente imposible en los 2 intentos que hicimos por autoconvocatoria de que muchos asambleístas hagan conciencia de que no permitamos que se le siga haciendo tanto daño a la asamblea. Permitieron no firmar, no ir por la autoconvocatoria y le hicieron daño al final del día al país, no solamente a la asamblea. Tiene usted nos decía en la conversación con Néstor que la presidenta de la Asamblea tiene un pacto con el presidente Guillermo Lasso para de alguna manera ser protegida. ¿Qué pruebas tiene usted de este pacto cuando en realidad vemos a un ejecutivo divorciado de un legislativo en el que en realidad no le han pasado la mayor parte de las leyes? Entonces, ¿qué es lo que usted le llama a decir que tiene un pacto para ser protegida? Bueno, a ver, la evidencia es clara, ¿no? La señora presidenta votó a favor del presidente en el caso Pandora Papers, votó a favor de él. La presidenta votó a favor del presidente en el caso de la ley tributaria que el presidente quería que pase y pasó por el Ministerio de la Ley. Ya conocemos la historia, cómo se generó ese pacto. La presidenta votó a favor de la superintendente de bancos para que no la saquen de su puesto. La presidenta no quiere traer a los ministros, no quiere, por más que le exigimos que traiga a los ministros del presidente para fiscalizarlos, porque esa es nuestra tarea, fiscalizarlos, y se niega. Tenemos 2 pedidos desde la Comisión de Educación. Yo creo que si ella, por ejemplo, hubiese traído al ministro de Finanzas, otro sería el cantar ahora en el tema de los maestros, porque tenemos los estudios técnicos que demuestran que sí hay dinero para la equiparación salarial, son $630 millones apenas. En consecuencia, frente a estas pruebas hay un pacto evidente, y la última evidencia quizá la más clara: el día que conformamos la comisión pluripartidista, el movimiento Creo, junto a sus aliados en la asamblea, se salieron de la sesión, y son los que han estado repitiendo como loritos. No sé si ellos repiten lo que dice Guadalupe, o Guadalupe repite lo que dicen ellos, pero prácticamente conjugan el mismo discurso, que es ilegal, que es inconstitucional, que hay que meter preso a los asambleístas, que esto no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nos hemos enfocado en esta primera parte del diálogo en hablar sobre la gestión de Guadalupe Llori. Yo quisiera avanzar para poder también ver en perspectiva quién debería suceder a la actual presidenta de la Asamblea Nacional. Hablamos del primer vicepresidente, de la segunda vicepresidenta, o cuál debería ser el camino de acuerdo a nuestro invitado Darwin Pereira. Y más adelante también quisiera que abordemos la gestión legislativa en su conjunto al cumplirse un año de labores. Asambleísta. Sí, es una de las preguntas del millón, ¿no? Sí. A ver, yo he sido absolutamente claro. Yo no estoy de acuerdo con la justicia selectiva. Soy abogado y me formé para poder ser justo con todos. Consecuentemente, todo el CAL deberíamos ser evaluado. Yo no tengo miedo a ser evaluado. El que nada debe, nada teme. Hay que decirle al país con transparencia si fue solo Guadalupe Llori la que llevó a la Asamblea a esta crisis, o fue todo el conjunto del CAL o una parte del CAL. Y solo ahí vamos a poder saber quiénes deberían salir y quiénes deberían quedarse, y consecuentemente quién debería suceder a Guadalupe Llori. Actualmente, a tiempo presente, como están las cosas, quien tendría que sucederla de acuerdo a la ley es Virgilio Sequicela, que es el vicepresidente, porque eso determina la ley y no podemos violar la ley, pues nosotros. Entonces, sí se está hablando, se ha tomado en cuenta, se ha considerado la posibilidad de ser evaluado todo el CAL. Estamos trabajando en ese tema. Yo sigo manteniendo esa tesis. Nosotros como rebeldes, desde el grupo de rebeldes de Pachacuti, que hemos dicho que tiene que ser evaluado todo el CAL. No se puede quedar todo el CAL sin ser evaluado, con un agravante, que hay 2 denuncias contra los 7 miembros que no han sido tratadas, pero que fueron presentadas.
Sin embargo, como estaba contra los 7 miembros de CAR tuvimos que excusarnos. Me parece que eso lo podría solucionar el Pleno y pasarle esa evaluación a la Comisión Pluripartidista, pero ya depende también obviamente de los que presentaron las denuncias. Nosotros no tenemos ningún problema, repito, en ser evaluados. Y ahí se podrá determinar quién, si elegimos un nuevo presidente o si efectivamente sucede uno de los 2 vicepresidentes que así lo determina la ley. Y la última, al menos de mi parte, no sé si Silrada al final tiene alguna inquietud, porque ya tenemos en pocos instantes un diálogo con la presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, valga la redundancia. Evaluación que usted hace, asambleísta Pereira, de la actividad legislativa y de la gestión desarrollada durante este primer año de labores. ¿Comparte usted la indignación de muchos ecuatorianos frente a esta falta de acción, a esta inacción o falta de gestión, como quiera llamarse, que se vive en la Asamblea Nacional? Por supuesto, yo vengo de los sectores sociales, vengo de la lucha social y consecuentemente comparto con los ecuatorianos, porque al final del día yo soy humano, yo no tengo empresas, yo no vivo de otra cosa, yo vivo de mi trabajo, de mi profesión, ahora mismo de la función que el pueblo me dio para estar acá, y me contacto todos los días con la gente, converso con la gente, ¿no? Y la gente está indignada, y claro, ¿cómo no estará indignado cuando tienes agricultores que te piden desde diciembre que fiscalices al ministro de Agricultura, lo pides en febrero en la asamblea y terminas pudiendo hacerlo en abril, y por último te juegan un truco de que cambias de ministro y al final del día todo queda en nada, la fiscalización. Sí. ¿Gracias a quién? Gracias a un legislativo que no tuvo la capacidad de fiscalizar al ministro, ¿no? Tenemos maestros desangrándose, tenemos maestros en huelga de hambre, a quienes, si lo hubiésemos logrado llevar al ministro de Finanzas, le hubiésemos podido exhibir nuestros números, nuestros datos técnicos y la ley, porque la ley también establece que cuando hay excedentes petroleros se tienen que destinar para educación y para salud. Sin embargo, no lo pudimos hacer. Claro, aquí hay toda esta pesadilla que vive la Asamblea Nacional, tiene nombre y apellido. Al final del día, todos tenemos que asumir también esta responsabilidad, porque el Guadalupe Llori tampoco es que se eligió sola, no la elegimos todos. Hay que asumir nuestros errores, los errores son para asumirlos y para rectificarlos, y en esa vía estamos. Quizás la buena noticia de todo esto es que la luz al final del túnel nos dice que para fin de mes, quizás primeros días del próximo mes, tendremos nuevo capitán o capitana del barco y logremos enderezar las cosas. Más allá de eso, como Darwin Pereira, yo he presentado 4 proyectos de ley, he fiscalizado a la superintendente de bancos, he fiscalizado a los 2 ministros de Agricultura que han sido llamados a la Asamblea por Darwin Pereira. Ahora, asambleísta, yo sí quisiera cuestionarle, porque usted dice que sí hay los recursos, y claro, para la Asamblea no fue difícil sencillamente decir, claro, que se equiparen los sueldos, que se les dé más plata a los maestros, pero ¿de dónde sale esta plata? ¿De dónde sacamos cuando hay un déficit fiscal que supera los 2.000 millones de dólares en el Ecuador? 2.000 millones de dólares de déficit fiscal y 9.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional. No tiene lógica, no tiene sentido. O sea, esto es más o menos como un padre de familia que dice, ¿sabes qué? Todo mi sueldo lo voy a depositar en el banco, más que en la casa no comas, más que en la casa andes con los zapatos rotos, más que en la casa te enfermes, no importa, muertes nomás, porque para mí es importante quedar bien con el banquero. Eso es lo que nos está pasando ahora. Lo que pasa también es que si nosotros no cumplimos con los temas de pagos, pues nos niegan los préstamos y ahí sí estamos fregados, porque cuando uno pide un préstamo tiene que pagarlo, asambleísta. No, a ver, lo que está en la Reserva Monetaria Internacional no es para pago, es para garantizar deuda, para que nos vuelvan a prestar. Precisamente. Sí, no es para pagar, pero para precisamente pagar ahí la plata. Para garantizar que nos sigan prestando el dinero, a eso me refiero. Así si es que no garantizamos que haya la reserva, que tengamos el dinero para pagar, ¿cómo nos siguen prestando? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacemos que aparezcan billetes cuando estamos dolarizados incluso? O sea, no es tan fácil el tema de equiparar sueldos, porque si fuera así de fácil, pues el gobierno se ahorra este problema, se ahorra a los maestros también desangrándose y les entrega el dinero necesario y se acabó el problema. A ver, el costo de los maestros apenas es 630 millones de dólares, que no es nada comparado con 9.000 millones de dólares que tenemos afuera. Punto 1. Punto 2. En economía, usted tiene 2 alternativas de qué hacer con el dinero: ponerlo en el banco para garantizar que le presten dinero, que es lo que está haciendo este gobierno, o ponerlo o hacerlo producir al interior del país a través de obra pública. Y el Fondo Monetario Internacional le acaba de decir al presidente, oiga, haga el favor de hacer obra pública para que genere empleo. O sea, nos tienen que decir desde afuera lo que tenemos que hacer acá, y eso no está bien. Lo que se podría hacer, por ejemplo, es invertir dinero en el campo, en la agricultura, refinanciar las deudas o darle crédito blando a los agricultores, y usted tiene ahí fácilmente 1.300.000 empleos sin despeinarse, sin provocarle problemas a nadie. En este momento, si usted generara salud para este pueblo, si usted generara empleo, si usted generara educación, no tendría los niveles de delincuencia que en este momento tiene, porque la inseguridad que vive el país no es la causa de, es la consecuencia de un Estado que no le da empleo, que no atiende al campo,
que no atiende la salud. Usted va al hospital, ni siquiera hay una paracetamol. Entonces, en consecuencia de aquello, tenemos lo que tenemos como Estado. Y ya para cerrar, hablando sobre el año de gestión de la Asamblea Nacional, tenemos, por ejemplo, que ustedes tienen un 11.18% de aceptación, esto según perfiles de opinión. Click Report es un poco más generoso con ustedes, les da un 19% de aceptación. Estas son las cifras que se manejan al cumplir un año de gestión de la Asamblea Nacional. Recién salieron estas cifras, ¿cómo las ven ustedes? ¿Qué piensan hacer también para modificarlas, para subirlas? Porque realmente son deficientes, si bien no llegan al 4% de los antecesores que tuvieron, pero definitivamente un 11%, un 19% da muestra de que el ciudadano común, de que nosotros los ciudadanos no estamos conformes con los legisladores que tenemos. Bueno, la solución está en el cambio de timón. Yo honestamente no le veo otra solución. Si vamos a seguir permitiendo que no podemos fiscalizar y que no podemos legislar, ayer nomás me comunicaban, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Colectivos, que ya tienen 4 proyectos de ley listos en el escritorio de la presidenta para que se debatan y no se debaten y no se generan sesiones nuevas. Por ejemplo, para mañana no estamos convocados a ninguna sesión. O sea, así no podemos continuar con la asamblea, discúlpeme. Sí. Claro, si no están trabajando. Lo mínimo que pedimos es de que si no están convocados, si no están en las comisiones, si se toman días extras después de los feriados, o sea, diciendo que están en territorio, no sé, no quiero ser injusto con las comisiones. Las comisiones están trabajando. Hoy tenemos sesión de comisión, el viernes nuevamente tenemos sesiones, pero al final del día no sirve de nada todo lo que producen las comisiones si no llegan al pleno, y la única forma que llegan al pleno es a través de la cabeza de la presidenta. Nadie más puede poner en el orden del día, solo ella. Entonces, la buena noticia es que al final de mes vamos a tener informe final y vamos a poder determinar si seguimos o no seguimos con el mismo capitán de barco. Hay muchísimas preguntas, Ilrad, y el asambleísta ya se tiene que ir. Tenemos una entrevista con la presidenta de la UNE, solamente así una pequeña reflexión, o dos, si me permiten, por favor. Una pregunta. Esta vez no fui yo. De un oyente, sí, de un oyente nada más, y yo sé que nuestro productor está encima nuestro, no me voy a demorar más de un minuto antes de despedir al asambleísta, porque negaron la ley de fomento de inversiones si quieren que el gobierno genere empleo. Eso por un lado, y por el otro, una reflexión de un comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional hace aproximadamente 6 días. Si bien las autoridades están trabajando arduamente para mejorar la puntualidad, fiabilidad y coherencia de las estadísticas fiscales, es necesario seguir avanzando, corregir los datos sobre las obligaciones de transferencia de pensiones y asistencia sanitaria del gobierno central al IES y empezar a tomar medidas para garantizar que las futuras obligaciones se contabilicen plenamente en el momento oportuno. Será importante para reforzar la transparencia de las estadísticas fiscales. Esto a propósito de esa diferencia de la que hablaba el asambleísta Pereira esta mañana. Por ahí 2 reflexiones nada más, asambleísta, y cerramos. Muchísimas gracias. A ver, la ley de fomento de inversiones que le llamaban era una ley que privatizaba absolutamente todo, porque decía, no diferenciaba qué se podía privatizar y qué no. Frente a ello, frente a que hicimos propuestas, hicimos propuestas, estuvieron en la Comisión de Desarrollo Económico, pero lamentablemente el último día, ustedes se dieron cuenta, el presidente de esa comisión desapareció de la asamblea, el señor Daniel Noboa, y nos dejó sin propuestas, sin saber qué debatir. Por lo consecuente, lo único que quedaba era negar esa ley. Y lo otro, evidentemente, a los gobiernos les ha hecho mucha falta transparentar las cifras, y hay un tema que le ha hecho mucho daño al país en cuanto a cifras, más allá de que todas las cifras intransparentes le hacen daño, pero el tema con el IES sí es un tema que se deben transparentar. Hay diferencias entre lo que dicen los afiliados y lo que dice el gobierno respecto de cuál mismo es la deuda, pero en todo caso estamos trabajando en ese tema. Hay algunas propuestas respecto de la ley de seguridad social y vamos a abordar ese tema con la mayor seriedad del caso. Repito, esperemos que después de fin de mes tengamos mejores noticias para esto. Asambleísta, muchísimas gracias, un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti. Lo despedimos en esta mañana, 7:36. Pausa, ya volvemos. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. De la mañana con 39 minutos, esto es El Mundo a las 6 y estamos listos ya con nuestra tercera y última invitada. Vamos a dialogar con Isabel Vargas. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores y vamos a hablar sobre las demandas del magisterio al gobierno nacional. ¿Qué es lo que están pidiendo? Sabemos que es la equiparación salarial, que se les eleve los salarios y precisamente vamos a dialogarlo porque ayer tuvieron medidas de hecho, estuvieron en el Puente Nacional, quemaron llantas, bloquearon el espacio. También entiendo que iniciaron una huelga de hambre y además estuvieron desangrándose en algunos de los puntos de la ciudad. Con ella vamos a dialogar sobre sus requerimientos y qué es lo que le ha dicho el gobierno. Estimada Isabel, bienvenida. Quisiera iniciar precisamente con esta pregunta. ¿Qué es lo que les ha dicho el gobierno respecto a sus demandas? Bueno, pues primero un saludo a ustedes. Estamos hoy en los 15 días ya de huelga de hambre, en donde la salud de nuestros compañeros se está ya quebrantando. Sin embargo, nos mantiene la firmeza, la convicción de que invertir en educación nos va a sacar de la crisis, no solamente educativa, sino también económica, de esa crisis política y moral que vive el país. En cuanto al gobierno, el gobierno ha quedado de mentiroso, ha quedado de incapaz, ya que el día jueves fue la audiencia pública en la Corte Constitucional y con titubeos no supieron indicar al juez Ali Lozada que no subsanaron este derecho, que no es una elevación de sueldo, sino que es una equiparación. Nosotros no pedimos ganar ni más ni menos que un servidor público con las mismas condiciones, con el mismo perfil que los maestros. Entonces el gobierno se ha desenmascarado y se ha quedado solo en sus mentiras, en tanto que la Unión Nacional de Educadores y todos los amigos que se presentaron el día jueves en esta audiencia, demostramos que sí hay los recursos suficientes. Hay recursos en el país. Ya estamos cansados de la muletilla de siempre, que no hay plata. Aquí lo que no hay plata es para atender el sector social, que ahora vemos que está en crisis, aunque en los medios de comunicación salgan a decir que todo está bien, pero los que vivimos, los que somos parte de los sectores populares, estamos sintiendo que no hay inversión en educación, que no hay inversión en salud y mucho menos en el aspecto de la seguridad del país. Ahora, Isabel, yo quisiera preguntarle, ¿por qué le digo esto? Porque hay un déficit fiscal que supera los 2.000 millones de dólares, un hueco fiscal en el país. ¿De dónde sacamos la plata para equiparar los sueldos de los maestros? Usted me dice que sí hay el dinero, que el gobierno es mentiroso, pero ¿de dónde sacamos la plata, Isabel? Bueno, pues para pedir los préstamos, para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, ahí en cambio dicen que hay un superávit. Eso lo ha presentado el gobierno para poder obtener más créditos, para seguir empobreciéndonos. Aquí que con el hueco del déficit tenemos el precio del petróleo, que nos va a generar más de 2.000 millones de dólares. Tenemos la recaudación de los impuestos que nos va a generar otros 2.000 millones. A ver, pero esta generación de impuestos
presupuestos. La ley de desarrollo, estimada Isabel. Ya ingrese, cuando ingrese ya se ejecute la ley de desarrollo económico, va a haber más ingresos, es decir, para este año sí hay para cubrir ese hueco al que usted se refiere. Lo que no está cubriendo es el hueco social. ¿Cómo es que cada día vemos problemas, dificultades y todo por no invertir a esta área importante que es la educación? Sin duda es una área importantísima y en la que se debe invertir. Sin embargo, usted se está refiriendo también al dinero de los excedentes del petróleo y definitivamente es muy variable. Ahora tenemos un petróleo alto por el tema de la guerra, pero esto va a variar. Entonces, claro, con un déficit de más de 2.000 millones de dólares, ¿de dónde sacamos la plata para el resto? Porque digamos que se puede cumplir con la equiparación salarial de los maestros. ¿A quién le dejamos sin pagar? ¿A quiénes les dejamos? ¿De dónde bloqueamos este hueco? ¿Cómo hacemos? A nadie, porque ese hueco está cubierto. Se puede cubrir con ingresos permanentes. La señora representante del gobierno dijo una barbaridad. Ella manifestó que el excedente del cobro de los impuestos no es un ingreso permanente, cuando todos sabemos que los impuestos son ingresos permanentes y eso va a haber alrededor de 3.000 millones extras ya a lo que se presupuestó. Si bien es cierto, es variable el excedente del precio del petróleo es variable, eso es muy cierto, pero ¿dónde está la plata? ¿En dónde está el dinero? No vemos obras, no vemos que se invierta en seguridad, no vemos que se esté invirtiendo en educación, no vemos que se esté invirtiendo en salud, se están despidiendo a los médicos. Fíjese el día de ayer, la policía reprimir a los estudiantes que están exigiendo clases presenciales. ¿Dónde se ha visto eso? Mientras tanto que la delincuencia, tanto la delincuencia callejera como la delincuencia de cuellos blancos se ríen, se burlan del pueblo ecuatoriano y se nos van robando la vida, la salud, el trabajo, la educación. El pueblo está harto realmente. Hemos demostrado que sí hay los recursos. Existen dineros no solamente para educación, sino para también cubrir el área de salud. Esa muletilla de que no hay dinero, quieren hacernos creer. Ustedes, pero está demostrado. Inclusive usted, cualquier persona que nos esté escuchando, puede ingresar a la página del SRI y verificar cuánto es que hasta el 30 de abril ha recaudado. Se han recaudado 6.653 millones de dólares solo en impuestos. Y entonces ahí están esos ingresos permanentes. La equiparación salarial corresponde a la reparación de derechos. En enero que le subieron a los generales $1.000, el presidente no dijo que no hay plata. El presidente no salió a decir que ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, lo que nosotros no estamos diciendo que no les suban, que no se revalorice el salario a los policías que ingresan con el título de bachiller y que ganan mucho más que un maestro que tiene título de tercer nivel, que tiene experiencia, que inclusive de nuestros bolsillos nos costeamos nuestra capacitación, nuestra profesionalización. Entonces, ante esa discriminación es lo que ahora la Corte Constitucional les envió a subsanar, inclusive les dijo que sea independiente de pero la Corte no tiene el dinero, pues la Corte puede decir lo que sea, igual que puede decir la Asamblea. El problema es ya de un déficit, Isabel. Estamos demostrando que sí hay dinero. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces le estoy demostrando que inclusive el banco, el propio SRI lo dice, inclusive el informe que envían al Fondo Monetario Internacional habla de un superávit. Entonces aquí no podemos cegarnos a seguir insistiendo en que no hay dinero. La Corte le dice muy clarito, subsanen esa equiparación salarial, subsanen, independientemente de la caja fiscal. Pero ahora vemos que la caja fiscal sí tiene los recursos, sí hay ingresos. Nos quieren hacer creer que no hay dinero. Eso nos dice usted, pero realmente vemos un país en el que no hay dinero, en el que hay un hueco fiscal de más de 2.000 millones de dólares, Isabel. Y quisiera ahí también preguntarle, estamos regresando al país a las viejas prácticas de las huelgas de hambre, del desangramiento, que de alguna manera... Perdóname.
¿Del cierre de vías? Del cierre de vías, de apoderarnos de los espacios, de quemar las llantas. De alguna manera, ¿ustedes tienen algún tipo de propuestas más allá de simplemente nos estamos desangrando o vamos a bloquear las vías o no vamos a permitir que se mueva la gente? ¿Qué propuestas tienen ya desde su sector para tratar de alguna forma apoyar y salir adelante todos, ¿no? Es una reactivación económica para todos, no solo de un sector. Nosotros hemos dado propuestas. Junto con la propuesta hemos estado en mesas de diálogo, hemos construido las reformas a la ley. Aquí no se trata de decir no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Y cómo es que hay millonarias utilidades para los empresarios? ¿Cómo porque eso es dinero privado. A ver, no podemos confundir la plata de un déficit fiscal y de un hueco fiscal, estimada Isabel. Sí, permítele. Pero es que yo no quiero podemos poner aquí un punto de orden, a ver si me permite. No, a ver, dame un segundo porque no podemos confundir las utilidades que son empresas privadas con el tema de un déficit fiscal. No se puede confundir a la gente, no se puede confundir al ciudadano. Pero déjeme hablar, déjeme explicar. Continúe. Déjeme explicarle, Continúe. porque si no, esto no es una entrevista, y por respeto al público, por respeto a las personas que nos están escuchando, yo sí le pido que, pues yo ya le he explicado que existen los recursos suficientes. Confundamos lo privado con lo público. Déjeme explicarle, ¿cuánto aportó la empresa privada en la pandemia? ¿Cuánto aportó? Ni un solo centavo. Los maestros nos descontaron de nuestros sueldos 73 millones. ¿Por qué entonces el presidente de la República en la ley de desarrollo económico elimina la ley de las herencias? ¿Quién recibe herencias de más de $100,000? No es del pueblo ecuatoriano, es las personas que adineradas son los empresarios. ¿Por qué hay entonces una amnistía tributaria? ¿Por qué se les perdona la amnistía tributaria? ¿Por qué se les permite a la empresa privada sacar los dineros a paraísos fiscales? ¿Sabe cuánto nos roban? 7.600 millones de dólares se roban, nos roban a los ecuatorianos en la evasión y elusión de impuestos. Y entonces usted me va a decir que nada tiene que ver la empresa privada. Sí tiene que ver. No el tema de utilidades específicamente, estimada Isabel. Fiscales. Son 3.600 millones de dólares que no pagan impuestos. Y ahí están los Pandora Papers, los INA Papers, los Panamá Papers. Eso nos roban. Que se debe investigar. Nos roban la vida. No necesitan investigar. El SRI necesita poner mano dura, pero lamentablemente, ¿quiénes están involucrados ahí? Los nombres que están ahí involucrados, que todos sabemos quiénes son. Entonces sí tiene que ver una conducción de un país con miras al ámbito social, al ámbito empresarial. Ahora se quieren rifar el Banco del Pacífico. ¿Cómo es que se quieren rifar el Banco del Pacífico? Usted me habla de un déficit y entonces el Banco del Pacífico genera ingresos para cubrir el déficit que usted dice. Yo ahí sí le doy la razón a Isabel Vargas, sí le doy la razón, y también quiero poner un punto de orden. Es parte de la pasión que a veces se le pone a este tipo de diálogos. Permítame por favor también abordar la parte informativa. Yo la veo allí para quienes están a bordo de sus vehículos en este instante siguiendo la señal de Majestad Radio. A usted la veo acá en la ciudad de Quito, dentro de una de las carpas. Atrás suyo veo un rótulo que dice huelga de hambre, y veo algunos colegas suyos que están participando en esta medida. De hecho, desde hace 2 semanas, tengo entendido, si no estoy mal, que usted inició y se sumó a esta huelga de hambre el día de ayer. Pero sí me gustaría también conocer de primera mano cuál es el estado de salud de estos compañeros, cuántas personas se encuentran allí y sobre todo si ha sido necesaria algún tipo de atención médica adicional en las últimas horas. Bueno, pues el estado de salud de mis compañeros cada día se sigue deteriorando. El día de hoy 6 personas están con suero. Hay 6 personas que tuvieron que salir ya a las diferentes casas de salud. Sin embargo, nos seguimos sumando más huelguistas porque estamos convencidos, tenemos la firmeza de que solamente invirtiendo en educación vamos a salir de esta situación, de esta crisis económica, de la crisis educativa. Y esto que nosotros lo venimos diciendo ha sido corroborado inclusive por los organismos multilaterales que en la pandemia dijeron que para salir de la crisis económica América Latina debe invertir en educación, y eso es una realidad.
País que no invierte en educación, país que considera que la educación es un gasto, está condenada a seguir en el subdesarrollo. Por eso nosotros le apostamos a que haya inversión en la educación. Y no solamente la huelga es por el tema de la equiparación salarial, sino para que se ejecute la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ahora en esta presencialidad en el sector de la costa se ha demostrado cómo ha afectado el recorte del presupuesto a educación, recorte que fue ya preasignado, dinero que ahí estaba, pero sin embargo que se ha utilizado para pagar la deuda externa. ¿Y a quiénes benefician? Y ahí sí tiene que ver la banca privada, las empresas privadas, el capital privado, como dice su compañera. Beneficia a estos empresarios que tienen la deuda, los bonos de la deuda. Ellos han ganado el 29% más en relación del resto de los bonos de la deuda de América Latina. Para eso es que le recortan el dinero a educación, y es justamente para, primero, endeudarnos más, empobrecernos más, y segundo, para enriquecer los bolsillos de quienes tienen estos bonos. Esa es la realidad que vivimos, por eso esta huelga de hambre, por eso esta medida extrema que lo hacemos inclusive a costa de nuestras propias vidas. Isabel, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Ya sabe que siempre se lo digo con todo respeto, de la misma manera, a nombre de Silrat Traslaviña, vuelvo, repito, parte de la pasión que a veces le ponemos a este tipo de conversaciones. Siempre es un placer conversar con usted. Por favor, continúe informándonos acerca del estado de salud suyo y de sus compañeros, pero también en los temas que haya que cuestionar. Estamos aquí convencidos de que será necesario, eso sí, siempre con muchísimo respeto. Así es. Muchas gracias a Isabel Vargas a usted por haber aceptado esta invitación, sobre todo por responder nuestras preguntas. Entendemos su lucha, entendemos también que un país necesita inversión en educación, en eso estamos totalmente de acuerdo, y también entendemos por el lado del gobierno que nos dice que no hay el dinero, que hay un déficit, etcétera, pero también valoramos la lucha que ustedes tienen como maestros, también por su tema salarial. Que tenga un excelente día, estimada Isabel, y son ya las 7:55 aquí en El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. En El Mundo a las 6. Siete de la mañana con 55 minutos. Luego de ese apasionado diálogo con la presidenta nacional de la UNE, pasamos revista a algunos temas del ámbito internacional. México superó el lunes el registro de 100,000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias. Aunque se esperaba desde hace semanas, el anuncio de la Secretaría de Gobernación generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que exigieron al gobierno que tome acciones urgentes y contundentes para atender lo que consideraron como una grave crisis de desapariciones e identificación humana, la impunidad y los altos niveles de violencia generalizada. El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas del 60 y el 80, pero las cifras se dispararon a partir de la década de los 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Escalofriante cifra que también nos lleva a una reflexión acerca del daño que puede generar el narcotráfico, el crimen organizado en un país que se parece mucho al nuestro, y también allí una alerta más para nuestros gobernantes. Póngale atención a temas como el de la seguridad ciudadana, el de las desapariciones que se está viviendo en México. 100,000 desaparecidos, 100,000, miren ustedes. Que no lleguemos a esas cifras, que no lleguemos siquiera ni siquiera acercarnos a esa gravísima situación que vive México, que las autoridades tengan las acciones necesarias y que las ejecuten, y si tienen que usar mano dura, que usen mano dura para poder detener la delincuencia en nuestro país. No podemos caminar hacia México. Quisiera leer algunas de las respuestas de nuestros ciudadanos
que se encuentran por acá y que han apoyado también la entrevista anterior. Susana Parra nos decía muy bien, señora maestra, su contestación. También nos decía, debería estar en UNES, nos decía alguien respondiendo a un comentario por acá de Olga Chamba, que decía felicitaciones al señor asambleísta Pereira por su brillante defensa del pueblo ecuatoriano. Nosotros los orenses estamos muy reconocidos con su enorme trabajo, no solo en nuestra provincia, sino a nivel país. Sigue frontal la defensa en nuestra defensa. También recibía por ahí las felicitaciones. Rita Montes de Oca nos señalaba controles para jueces y fiscales corruptos, también muy necesario que se controle a los jueces y fiscales, que haya realmente una depuración en la justicia de nuestro país, que es fundamental también para la seguridad nacional. Por acá nos decía Arturo Carrera, miren, traidores del feriado bancario, este es el avión de los socialistas que se dio el lujo del evasor y de los empresarios del feriado bancario que viajan por todo el mundo. Ahora el avión socialista ayudará al gobierno de Colombia de la derecha. Entonces, esto es lo que también nos decía, que se están dando el lujo de usarlo. Esto nos dice Arturo Carrera. Un gobierno negligente, nos dice Silvia Bozano. Regresamos 25 años atrás en salud, educación y seguridad, feriado bancario, hoy con lo del Banco del Pacífico, nos señalaba también Edgar Chávez. Muchas gracias a todos ustedes por estos comentarios. ¿Qué te parece si le pedimos a nuestra productora que nos apoye esta semana? Vamos a ver si analizamos el tema del Banco del Pacífico, que me parece importante abordarlo, sí, necesario. Y también el tema, otro de los que aquí se ha hablado y que veo en los comentarios bastante repetido, que tiene relación al avión Legacy, al anterior avión, al primero que se compró para uso del presidente de la República durante la presidencia, durante el ejercicio y el mandato de Rafael Correa. Temas también que seguramente generarán muchísimo debate. El día de mañana debatimos sobre eso, Silva, cordialmente, respetuosamente. Y vamos a ver si podemos también invitar al representante inmobiliario para que nos cuente acerca del estado real de este proceso de venta. Ya son las 8 de la mañana. Cerramos. Ya son las 8 en punto de la mañana. Estamos cerrando puntualitos este programa. Les agradecemos a todos por seguirnos, por acompañarnos, por estar en nuestra sintonía, también por seguirnos por las diferentes frecuencias. 89.7 en Pichincha, en Manabí 88.5, 97.5 en Esmeraldas,